todos, el título de la revisión. Buenas tardes a todos. El título de la revisión que les presentaré hoy es para ganglioma en niños, desafíos en el diagnóstico, manejo y seguimiento. Voy a comenzar presentándoles el caso clínico que nos motivó a presentar esta revisión. Luego haré una introducción. Revisaremos posteriormente la presentación clínica, la evaluación diagnóstica bioquímica, imagenológica y molecular, para finalizar con el seguimiento, screening y las conclusiones. Para comenzar, les quiero presentar a nuestra paciente de iniciales AMD, de 11 años, 4 meses. Ella consultó a pediatría por un cuadro respiratorio y al examen físico se pesquisó una masa abdominal y se derivó al servicio de urgencia, donde se hospitaliza para estudio. Al examen físico, su ingreso destacaba una talla en percentil 91% y MS en el percentil 52%, presión arterial entre el percentil 50 y 90%. Se veían buenas condiciones generales, bien hidratada y perfundida, sin adenopatías cervicales, axilares ni inguinales, tórax normal, abdomen blando, depresible, indoloro, pero con una masa en el abdomen inferior de más o menos 15 por 10 centímetros. Y en piel, una mácula hipocrómica en el dorso. Dentro de los antecedentes pre y perinatales, destaca un embarazo único controlado desde el inicio, sin patologías maternas, parto tóxico, nace a las 37 semanas con un peso al nacer de 2.350 gramos y una talla de 47 centímetros. En relación a los antecedentes familiares, hija de padres no consanguíneos, el padre de 34 años, talla 1,90 m, la madre de 37 años, con antecedente solo de hipotiroidismo en tratamiento, menor que a los 11 años, sin otros antecedentes familiares destacados. No había antecedentes de enfermedades hereditarias, ni cáncer, muerte súbita, ninguna otra enfermedad. Se le realiza una resonancia abdominal que vemos en la imagen, que muestra un tumor sólido que compromete la cavidad abdominal, que mide aproximadamente 12,3 por 13 por 7,6 centímetros en sus ejes mayores. Se ve una masa intraabdominal centrada en el mesenterio asociada a prominentes estructuras vasculares de pedrominio venoso. Se le realiza un PET-CT de cuerpo entero, F18, FDG, y en la imagen podemos observar la gran masa tumoral intensamente hipermetabólica con intenso realce al medio de contraste. En esta otra imagen vemos el ancho TAC de abdomen y pelvis, la gran masa abdominal, que determina efecto de masa con desplazamiento de asas intestinales y estructuras vasculares según lo descrito. Y al paciente, durante la hospitalización, se le realiza una biopsia por laparotomía que resulta compatible con paraganglioma. Tras eso, se le solicitó un estudio de laboratorio donde destaca norepinefrina elevada, casi 2 veces sobre el límite superior, y una cromogranina A también elevada. Se solicita estudio genético resultando variante patogénica heterocigota del gen succinil deshidrogenasa tipo B, y a la derecha vemos el genograma donde su madre también es portadora de la misma variante patogénica. Se realiza manejo preoperatorio con premedicación durante 14 días con doxazocina, luego se realiza resección del tumor vía laparotomía sin incidentes, un sangrado aproximadamente 1.500 cc con reposición de cristaloides, requirió 2.000 cc y 2 unidades de glóbulos rojos. Presentó una crisis hipertensiva durante la manipulación de la masa, requiriendo nitroprusiato con suspensión precoz, y evolucionó hipotensa tras la extracción, requiriendo norepinefrina en el postoperatorio. Pero posteriormente, bien, en buenas condiciones, la paciente fue dada de alta con diagnóstico de paraganglioma no metastásico, secretor de noradrenalina, resecado, variante patogénica succinil deshidrogenasa tipo D. En la imagen podemos ver el gran tamaño tumoral de 13 por 12 por 8 centímetros, destacando la biopsia que resultó compatible con paraganglioma, y dentro del estudio de inmunohistoquímica salió positivo S100, positivo en las células sustentaculares, cromogranina también positivo, sinaptosicina positiva y Ki67 de 7%. ¿Tienen alguna pregunta sobre el caso clínico? Hay algunas partes del caso que omitimos, pero le doy la palabra a la doctora Sáez por si quiere comentar algo, porque ella fue la... No, yo no escucho. ¿Cómo se ve? Ah, no.
ella fue la que vio por primera vez a la paciente, así que, José, si estás por ahí, no sé si nos quieres contar algo. Me parece que no está disponible. ¿Alguna otra pregunta que alguien Estoy, tenga? La verdad es que... estoy acá, estoy en el ¡Ay, auto, no sé si se perdón! escucha bien. Mm, ¿Sí? Ahí sí, sí se ahí escucha sí, bien. ¿Sí? Miren, lo que sí. fue particularmente llamativo de este caso es que nosotros, cuando tuvimos la primera aproximación, el informe de su primera imagen, que fue la resonancia abdominal, fue que teníamos sospecha de estar enfrentándonos a un sarcoma. Por lo tanto, fue a ese escenario clínico en el que decidimos ir a la toma de biopsia. Eh, y por eso se hizo un PET-FG inicialmente, en el fondo. No tuvimos nunca la sospecha de que nos estábamos enfrentando a un paraganglioma en primera instancia. Nosotros habitualmente de estas masas, sobre todo cuando son palpables, hacemos una biopsia abierta por una herida que es pequeñita y accedemos directo. Y esta paciente en la biopsia abierta sangró muchísimo. Hizo de hecho un choque hipovolémico por la toma de biopsia y estuvo sus primeras 24 horas postoperatorias intubada en el fondo y requiriendo drogas vasoactivas por la biopsia de un tumor abdominal. Así que fue un escenario absolutamente infrecuente y particularmente raro en el fondo. Así que cuando nos enfrentamos a la biopsia a su biopsia definitiva en el fondo desde esa primera instancia, ahí enfrentamos en el fondo por primera vez el diagnóstico de un paraganglioma. ¿Mm? Dado que la biopsia había tenido un sangrado súper importante, se hizo el angiotac y ahí en el fondo hicimos el resto del estudio metabólico, pero eso es más o menos lo que nos sucedió inicialmente en el fondo, que las características de esta masa eran ser un tumor particularmente altamente vascularizado y desde un inicio nos dio muchos problemas en el fondo en la toma de biopsia en este escenario, incluso de presentar choque hipovolémico solo ante una pequeña resección de la masa. Eso. Gracias, José. Y cabe mencionar además que la paciente, como no estaba hipertensa y no estaba sintomática, tampoco hubo una sospecha desde ese punto de vista, sino que la masa era sugerente de un sarcoma y posterior a la biopsia, en el fondo, ustedes hicieron el estudio y después superó. Y hicimos un manejo perioperatorio que no lo incluimos aquí tampoco porque no es el objetivo de la presentación, pero René, ¿tú quieres comentarnos Sí, algo? no, solo quería comentar que yo estoy viendo a la mamá, pero quería mostrar o decir cómo la voy a seguir después de la presentación. Mejor. Súper. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? José dice, no se sospechó para ganglioma y la biopsia se asocia a clínica adrenérgica. No se sospechó para ganglioma por lo que dijimos inicialmente, era una masa abdominal que la resonancia mostró, sugirió como diagnóstico un sarcoma y la paciente no estaba sintomática, por lo tanto se hizo esa primera biopsia en que sangró, etcétera, y ahí volvió el diagnóstico histológico de un paraganglioma y ahí se hizo el estudio, etcétera, y se planificó. Así que esa fue la forma en que se llegó al diagnóstico. Bueno, si no hay más preguntas, entonces seguimos con las presentaciones. Entonces, los paragangliomas son tumores neuroendocrinos que producen, metabolizan y liberan catecolaminas o sus metabolitos. Recordar que en el 30% de los pacientes las catecolaminas se van a metabolizar tan eficientemente en el citoplasma que no van a estar elevadas en el plasma, solamente van a estar elevados sus metabolitos como las metanefrinas. Los paragangliomas sabemos que se originan a partir de las células cromafines de la cresta neural embrionaria. Los paragangliomas se desarrollan en la médula adrenal en un 80% y extraadrenal en un 20%, en los paraganglios simpáticos en el tórax, abdomen y pelvis, así como de los paraganglios parasimpáticos en la cabeza y el cuello. La OMS había definido históricamente el año 2004 y el año 2017 al feocromocitoma y el paraganglioma como entidades distintas. Sin embargo, el año 2022, la OMS publica una nueva clasificación y el feocromocitoma pasa a ser clasificado como un paraganglioma adrenal, como parte de la familia de los tumores paraganglioma, por lo que en esta revisión adoptaré esta nueva nomenclatura. En relación a la epidemiología en niños, sabemos que la incidencia de paragangliomas es de 1 a 2 casos por millón de personas al año. Además, sabemos que entre un 10 a un 20% de todos los casos de paragangliomas son diagnosticados antes de los 18 años. El 80% de los paragangliomas pediátricos están asociados con variantes patogénicas germinales hereditarias, versus el 30 al 40% en la población adulta.
Actualmente se considera que todos los pacientes con paragangliomas tienen un riesgo de metástasis de por vida. Por lo tanto, conceptualmente, todos los paragangliomas, independientes de su ubicación, se consideran potencialmente metastásicos. Se deben considerar hacer estudios genéticos entonces a todos los pacientes diagnosticados con paraganglioma, ya que estos tumores tienen una tasa de heredabilidad más alta conocida de cualquier neoplasia humana, y actualmente las alteraciones genéticas explican casi un 80% aproximadamente de todos los casos. La OMS ha definido la malignidad relacionada con paraganglioma como la presencia de metástasis a distancias en sitios donde las células cromafines están fisiológicamente ausentes, por ejemplo, los huesos, ganglios linfáticos. En esta diapositiva vemos la frecuencia de mutaciones de un estudio publicado el año 2021, donde observamos que existen mutaciones tanto en la línea germinal como somática, siendo los genes más frecuentemente afectados Mangipelin-2, NF1, succinil deshidrogenasa tipo B, RED, EPAS1, MAML3. Además, la lista de genes implicados en el desarrollo de estos tumores sabemos que ha ido creciendo de forma permanente, y actualmente hay más de 20 genes implicados en el origen de esta enfermedad, que son los que se ven en el gráfico. En esta diapositiva vemos una representación esquemática de los genes involucrados en el desarrollo de paraganglioma. Actualmente las mutaciones se han identificado, como les mencionaba, un 70 hasta un 80% de los pacientes estudiados. En la gráfica vemos en amarillo los genes mutados en la línea germinal, que corresponden a un 30% de los casos, y como ustedes pueden ver, incluyen genes clásicos como el RED, NF1, DHL, succinil deshidrogenasa, así como genes más recientemente identificados como succinil deshidrogenasa tipo A, DHAF2, TNM127, más. En azul observamos las mutaciones somáticas en algunos de estos genes, principalmente el RED, Mangipelin-2, NF1 y MAC, y otros, como el EPAS, que se encuentran en el 30% de los paragangliomas y una variante patogénica de línea germinal conocida. Ahora, los genes coloreados en amarillo y en azul han sido identificados tanto en paragangliomas hereditarios como esporádicos, como sabemos el RED, Mangipelin-2 y succinil deshidrogenasa, y en gris observamos los genes afectados por mutaciones somáticas o cigóticas, que corresponden a un 5 hasta un 7% en la literatura escrita. Los genes EPAS o HIF2A y H3 pueden verse afectados por eventos de mosaicismo somático posigótico, entonces en etapas tempranas del desarrollo. Por lo tanto, los pacientes pueden desarrollar múltiples tumores incluso si no llevan una mutación de línea germinal. Y por último, vemos que en un 30% que aparece en blanco de los casos no se han identificado genes involucrados. Algunos de estos casos sí impresionan ser esporádicos, pero otros presentan características clínicas de heredabilidad. Y por lo tanto, probablemente hay algún gen implicado que aún no ha sido descubierto. Dentro de las mutaciones, las que confieren el mayor riesgo de metástasis son las asociadas a succinil deshidrogenasa tipo B. En esta tabla podemos observar que el riesgo de metástasis ha sido reportado entre un 35 hasta un 75% de los casos, que es lamentablemente la que tiene nuestra paciente. Ahora, los estudios de expresión génica han encontrado mecanismos fisiopatológicos comunes para algunos de estos genes, clasificándolos de esta forma en 3 grupos o clústeres principales, según las vías de transcripción implicadas. Por otra parte, la asignación de un conglomerado molecular específico está asociado con diferencia tanto en el fenotipo bioquímico como en el comportamiento clínico y el pronóstico a largo plazo. Es así como podemos ver que en el clúster 1, que involucra mutaciones en la vía pseudohipóxica, este grupo se subdivide en clúster 1A, que contiene mutaciones germinales en los genes de succinil deshidrogenasa principalmente, y el grupo 1B, donde están los genes de línea germinal como el de Mangipelin-2 y esporádicos como el EPAS, entre otros. Sabemos que los tumores del clúster 1 generalmente se presentan como paragangliomas extraadrenales, tienen un fenotipo noradrenérgico, producen norepinefrina. Este grupo es probablemente el más emblemático, ¿cierto? Porque cada mutación se asocia a un síndrome genético y otorga una susceptibilidad para presentar otros tumores, y es muy importante el seguimiento por el riesgo alto que tiene de metástasis.
Por otro lado, tenemos el clúster 2, que involucra mutaciones en el grupo de señalización de las quinasas. En este grupo encontramos conocidos genes como el RED, NF1, entre otros. Habitualmente son para gangliomas adrenales y secretan en mayor medida adrenalina que noradrenalina. En comparación, también presentan un curso menos agresivo. Y por último, tenemos el clúster 3, que incluye mutaciones en el grupo de señalización Wnt, que contiene genes de fusión, siendo el más importante el MAML3, que se manifiesta como paragangliomas adrenales, como síntomas, ¿cierto?, que sobreexpresan cromogranina A, y específicamente el MAML3 secreta noradrenalina y tiene un alto riesgo metastásico. En esta otra diapositiva vemos que la enzima succinil deshidrogenasa es un complejo proteico de la membrana mitocondrial que interviene en el ciclo de Krebs. Está compuesta por 4 subunidades, succinil deshidrogenasa A, B, C y D. Las alteraciones en dichos genes van a inhibir la hidroxilación del factor de hipoxia inducible 1-alfa y producen acumulación de succinato, lo cual se relaciona con un estado de pseudohipoxia tisular y la tumorogénesis. Además, los paragangliomas se han identificado mutaciones de succinil deshidrogenasa en pacientes con síndrome de Carney-Stratton, carcinoma renal o síndrome de Coldwell. De todo el complejo, hay que tener más atención, les doy un poquito más de énfasis con la succinil deshidrogenasa tipo B, que más se asocia a paragangliomas metastásicos, además de GIS y el tumor de células renales, de células claras. Ahora vamos a revisar la presentación clínica. Y la pregunta que surge es, ¿en quiénes vamos a sospechar un paraganglioma? Sabemos que los niños son más propensos a ser sintomáticos en la presentación y los síntomas típicos son hipertensión arterial, que puede ser permanente o paroxística, palpitaciones, cefalea, sudoración, que ocurren en más de un 85% de nuestros pacientes. El tumor también se puede encontrar de manera incidental en el estudio radiológico, o como fue el caso de nuestra paciente que por el examen físico se palpó, o debido a síntomas relacionados con la masa, por ejemplo, dolor abdominal, dolor de lumbago, pérdida de peso, estreñimiento. Por otro lado, pueden haber síntomas atípicos menos comunes, como la presencia de un tumor que incluye alteraciones de la visión, diarrea, hipotensión, náusea, palidez, cambios también del comportamiento. Y al examen físico podemos palpar una masa abdominal, como les mencionaba, fue el caso de nuestra paciente. También lo vamos a sospechar y buscar dirigidamente en pacientes con síndromes familiares, incluidos el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de neoplasia múltiple tipo 2, endocrina múltiple tipo 2, el síndrome de neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de paraganglioma familiar. Por lo que una vez que se diagnostica o sospecha el síndrome, el paciente debe estar bajo atención especializada para la evaluación del tumor. Y por lo tanto, si tenemos la historia familiar de la variante patogénica, también vamos a estudiar a nuestros familiares, a nuestro paciente y también a su familia. Acá vemos imágenes de los síndromes genéticos asociados para ganglioma. En la primera imagen tenemos el síndrome de von Hippel-Lindau por variantes patogénicas VHL, que sabemos que causa activación del factor inducible de hipoxia, presentan angiomas retinianos, como observan en la imagen, paraganglioma adrenal, carcinoma de células renales y a cierto grado también de paraganglioma metastásico. En la segunda imagen vemos MEN2. Las variantes patogénicas están en el gen RED, que va a generar proliferación celular y apoptosis, y hasta el 57% presentan metástasis. Y en la tercera imagen vemos neurofibromatosis tipo 1. Sabemos que las variantes patogénicas en este gen va a generar hipercrecimiento celular y los hallazgos asociados al síndrome, que son manchas café con leche, glioma del nervio óptico, rhabdomiosarcoma y el paraganglioma. Y tenemos también el síndrome de paraganglioma familiar. Sabemos que todos los síndromes paragangliomas asociados a succinil deshidrogenasa son de herencia autosómica dominante. Entre un 13 a un 39% de estos tienen una variante patogénica en uno de los genes, siendo succinil deshidrogenasa tipo B y tipo D las más asociadas a paragangliomas. Y el gen tipo B se encuentra ubicado en el cromosoma 1p3613, con penetrancia a los 60 años, que es de un 24 a un 58% para paraganglioma. Y la mayoría de los paragangliomas asociados a esta variante patogénica sabemos que son extraadrenales en abdomen y pelvis, pero también glándula adrenal, cabeza y cuello.
Los pacientes que tienen variantes patogénicas en succinil deshidrogenasa tipo B tienen más riesgo de hacer carcinoma de células renales. Y en la tabla podemos observar lo más frecuente, que es la asociación con tumor de células claras, en casos reportados en pacientes que tenían entre 24 a 30 años, al momento del diagnóstico. También las variantes patogénicas en succinil deshidrogenasa tipo B tienen mayor riesgo de desarrollar tumores del estroma gastrointestinal versus la población general, y en los pacientes pediátricos los KIP se desarrollan, se localizan principalmente en estómago. Otros casos raros reportados en portadores de variantes patogénicas de succinil tipo B es el tumor, se ha descrito como algún tumor de tiroides, adenoma hipofisiario, adenoma paratiroideo y tumor carcinoide pulmonar, pero son casos muy raros de la literatura publicados, que no se sabe si es, en el fondo está asociado a esto o fue simplemente que coincidió que tuviera este otro tumor. En relación a los principales sitios de metástasis, todos, como mencioné previamente, tienen potencial metastásico. En niños inicialmente los paragangliomas se presentan con enfermedad metastásica hasta un 62%, y sabemos que pueden metastizar muchos años post-resección. Sabiendo también que hay que tener presente que los sitios más frecuentes de metástasis son los ganglios linfáticos, el hígado, pulmones y huesos. Ahora vamos a la evaluación diagnóstica. En relación al estudio bioquímico, el test más sensible, con una sensibilidad hasta el 99%, es la medición de metanefrinas, están en el plasma, pero lamentablemente este examen no está disponible en Chile, así que lo que más utilizado son las metanefrinas urinarias en orina de 24 horas, con una sensibilidad del 97%. En relación al diagnóstico bioquímico, se ha ido disminuyendo el corte de referencia para hacer el diagnóstico. Actualmente se considera que los resultados de niveles plasmáticos de metanefrina 2 veces mayores el límite superior normal dan como resultado un diagnóstico para ganglioma. Esto es las últimas publicaciones del año 2023 de Eisenhofer y colaboradores, lo cual también se puede extrapolar para mediciones de metanefrinas en orina. Ahora, idealmente la recomendación es que el estudio se realice por espectrometría de masa, que tiene mucho mejor rendimiento. Ahora, en relación al diagnóstico imagenológico inicial, en niños se prefiere la resonancia magnética como vía de diagnóstico inicial por ser un método más seguro, porque no vamos a irradiar al paciente versus el escáner. Y en relación al estudio funcional, lo vamos a hacer cuando sospechemos metástasis. Ahora, la recomendación de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear es hacer el estudio en pacientes con imágenes de paragangliomas que sean mayores de 5 centímetros, que tengan mutación en la succinil deshidrogenasa tipo B, que tengan un fenotipo bioquímico noradrenérgico o altos niveles de metoxitiramina. En relación a las imágenes funcionales de medicina nuclear, estas evalúan la captación de diferentes radiotrazadores. Estas imágenes van a proporcionar información sobre la función tumoral y son altamente sensibles, y van a depender del clúster. Dependiendo del clúster se recomienda escoger uno versus el otro. Entonces, para tumores relacionados con mutaciones o variantes patogénicas en el gen de succinil deshidrogenasa, clúster 1A, las imágenes de PET-CT con análogo de somatostatina 68 galiodotatate son muy sensibles debido a la fuerte expresión de los receptores de somatostatina en estos tumores, pero si no está disponible, se puede realizar también PET-CT 18F-FDG. Ahora, por otro lado, para tumores relacionados con VHL, EPAS1, que son los del grupo del clúster 1B, y también para el grupo de clúster 2, como el RED y el NF1, el más sensible es PET-CT 18F-DOPA, ¿cierto? Pero si tampoco está disponible, se puede hacer también PET-CT 68 galiodotatate. Y para el clúster 3, el estudio óptimo no está tan bien definido como los otros clústeres. A todos los pacientes, en relación al estudio molecular, le vamos a solicitar el estudio genético. Sabemos que se prefiere la secuenciación de próxima generación, ya que esta permite determinar todas las variantes en un solo examen, ¿cierto? Y el panel genético de Invitae de la línea germinal incluye 19 genes. Hay un panel que es primario de 11 genes, dentro de los cuales están todos los tipos succinil deshidrogenasa, está el RED, el NF1, y se puede solicitar otros 8 genes complementarios, donde encontramos el MEN1, EPAS, entre otros.
Ahora vamos a revisar los factores que se han asociado con mayor riesgo de enfermedad metastásica. Se han establecido varios sistemas de puntuación para estimar el riesgo de metástasis de estos tumores. En la tabla de la izquierda, que fue publicado el año 2002, hace más de 20 años, vemos el puntaje de score PAS aplicable solo a los paragangliomas adrenales. Se basa únicamente en criterios morfológicos, algunos de los cuales pueden ser demasiado subjetivos para evaluar, como por ejemplo, como aparece ahí descrito, la alta celularidad, figuras mitóticas atípicas, entre otras características. Y al lado derecho podemos observar una tabla con el score GAP, publicado el año 2018. Este score es aplicable tanto a los paragangliomas adrenales como para el resto de los paragangliomas y combina hallazgos morfológicos, inmunohistoquímicos y analíticos. Y el año 2019 se diseñó un nuevo score, el score COPS, que permitió una mejor predicción del riesgo de metástasis y progresión con una alta sensibilidad y reproducibilidad en la serie que lo estudió. Y es un puntaje fácil de usar que integra una característica patológica macroscópica como el tamaño del tumor, dándole un valor si es máximo de 7 centímetros, con varios criterios histopatológicos bien definidos, como son la invasión vascular, necrosis del tumor confluente o focal, y dos marcadores inmunohistoquímicos, que es el PS100 y succinil deshidrogenasa tipo B. Y en la corte donde se estudió, su sensibilidad superaba ampliamente la del score de PAS, por lo que este nuevo sistema de puntuación podría ser eventualmente como potencialmente una herramienta poderosa y confiable para mejorar el seguimiento de los pacientes en función de la progresión de sus tumores. Entonces, para hacer una evaluación del comportamiento, el pronóstico del tumor y su potencial riesgo metastásico, las más recientes publicaciones han consensuado que hay que hacer una interpretación considerando tanto los factores morfológicos, inmunohistoquímicos como genéticos. Y es así que vamos a considerar el mayor riesgo de metástasis si los pacientes presentan, por una parte, tumores de más de 5 centímetros, localización extraadrenal, tienen variante patogénica de succinil deshidrogenasa tipo B, tienen persistencia, elevación de metanefrina, y también si tienen un índice X67 alto, hay algunas publicaciones que hablan de más de 2%, según algunas publicaciones, y otras mayor a 5%. El año 2021 también surge la tapificación del TNM, que incluye tapificación para el paraganglioma adrenal, el exfeocromocitoma, y el paraganglioma simpático, que aparece ahí en la tabla, y no incluye, sí, al paraganglioma parasimpático, dado su baja probabilidad de comportamiento metastásico, que está descrito en menor al 5%. Ahora les voy a contar el seguimiento de paragangliomas asociado a las variantes succinil deshidrogenasa tipo D. Sabemos que a pesar de la completa resección, puede ocurrir recurrencia y formación de nuevos tumores. En este último caso, el tumor reaparece principalmente en otro sitio, por ejemplo, en un paraganglio previamente no afectado o en la glándula suprarrenal contralateral. Dado esto, las recomendaciones publicadas en el New England en el año 2019 nos sugieren un seguimiento de por vida para detectar enfermedad recurrente o metastásica, y ahí lo que nos sugieren es medir las metanefrinas anualmente, y si se extirpó un paraganglioma adrenal o un extraadrenal, realizar una resonancia nuclear magnética de la región quirúrgica anualmente durante 1 a 3 años, y para áreas del cuerpo que no tenían tumores, realizar una resonancia cada 3 años. Ahora les voy a contar sobre el screening en portadores de variantes patogénicas de la succinil deshidrogenasa tipo B. El año 2021, AMAR y colaboradores publican este consenso de screening de pacientes portadores de la variante succinil deshidrogenasa, que son asintomáticos. Y el consenso internacional considera una evaluación clínica, como podemos observar en la tabla, bioquímica e imagenológica en el diagnóstico y también durante la vigilancia, tanto para adultos como para niños, haciendo el corte en 18 años. Este consenso es importante porque aborda diversos temas, como podemos observar en la tabla, como son la edad de la primera prueba genética, las pruebas bioquímicas, cada cuándo hacerlas, e imagenológicas apropiadas para la detección inicial de tumores y del seguimiento. Y de esta tabla quiero solo destacar que el screening en pacientes con la variante patogénica succinil deshidrogenasa tipo B se sugiere puede iniciar desde los 6 años, idealmente.
En relación a las conclusiones, podemos decir que hay una alta incidencia de mutaciones en la población pediátrica de paragangliomas. Los tumores tienden a ser más agresivos y metastásicos. El estudio genético de estos tumores debe realizarse a todos los pacientes y resulta clave para conocer el pronóstico, como vimos, adecuar el tratamiento también, el estudio, y también individualizar el seguimiento de por vida. Y para finalizar, vamos a volver a nuestro paciente, donde dado que presenta todos los criterios más asociados al mayor riesgo de metástasis, consideramos que hay que ser cauteloso en el seguimiento y controlar metanefrinas postoperatoria, catecolaminas también, postoperatoria y luego cada 3 meses. Hacer una resonancia magnética de cuello, tórax, abdomen y pelvis, un año post cirugía y hacer también una evaluación y seguimiento en nefrología y gastroenterología, donde ya solicitamos una endoscopia digestiva alta por recomendación del equipo de expertos, por aumento del riesgo de cáncer renal y de GIST respectivamente, como ya lo mencionamos. Y también importante sugerir el estudio genético a la familia extendida. Muchas gracias a todos por su atención y dejo abierta la reunión para que puedan entregarnos todos sus comentarios. Gracias, Isa, por la presentación. Súper bueno. Parece que nos faltó poner ahí que se hizo el estudio extendido a la familia. El hermano, tiene un hermano, esta paciente, que está negativo para la variante patogénica de SDHB. El papá tampoco es portador, sin embargo, la mamá sí lo es. Y ella tuvo el diagnóstico recientemente, hace poquito, así que recién vio la semana pasada, René, así que nos puede comentar ahí